Pues en este video vamos a introducir un tema macroeconómico muy importante, el cual corresponde a la política fiscal. ¿Ok? Muy bien, se entiende por política fiscal todas las acciones que realiza el gobierno tendientes a influir en la economía en lo que respecta al tema de su presupuesto. Es decir, en lo que respecta a los impuestos que cobra, que son los que le van a generar su ingreso, y al gasto que el gobierno realiza, ¿verdad? Que es en lo que va a invertir los impuestos o cualquier crédito que contraiga, ¿verdad? Entonces, la política fiscal pues es no ni más ni menos que la administración del presupuesto del gobierno. Y pues obviamente sus dos componentes principales van a ser los impuestos y el gasto. Ok, muy bien, entonces la diferencia con el gobierno en cada periodo, pensemos un año, un mes, el que queramos, pero normalmente los presupuestos se manejan anuales, ¿verdad? Durante un periodo de tiempo el gobierno pues pasa cobrando impuestos y generando gasto, ¿verdad? Al final la diferencia que haya entre lo que cobró en impuestos y lo que gastó es lo que se llama déficit o superávit fiscal o presupuestario, dependiendo de cuál sea más grande, ¿verdad? Cuando los gastos son más grandes que los impuestos, es decir, no le alcanzaron los impuestos para cubrir todos sus gastos, decimos que hay déficit fiscal. Cuando los ingresos o los impuestos son más altos que el gasto, que no suele suceder muy a menudo, entonces más bien tiene un superávit fiscal. ¿Ok? Entonces esos dos términos son importantes, déficit fiscal o superávit fiscal, pues depende de la diferencia entre los impuestos recaudados y el gasto generado por el gobierno durante un periodo de tiempo. Ahora bien, cuando tiene superávit, habíamos hablado cuando vimos el mercado de fondos prestables en otro video, el gobierno invierte ese superávit en el mercado de fondos prestables, ¿verdad? Y genera más oferta de fondos prestables y genera disminución en tasas de interés, etc. Pero ¿qué pasa cuando tiene déficit? Cuando tiene déficit, pues resulta que el gobierno más bien tiene que ir a conseguir dinero prestado. ¿Ok? Dinero prestado lo puede pedir en el mercado de fondos prestables local, ¿verdad? Conseguirlo, digamos, en el caso de Costa Rica, ir a pedírselo prestado a los mismos costarricenses mediante los bonos de Hacienda que venden, o puede ir a pedirlo en el sector externo, ¿verdad? Es decir, contratarlo con bancos internacionales o con instituciones financieras internacionales tipo el Banco Mundial, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Fondo Monetario Internacional, etc. Ok, entonces, pues esa financiación del déficit que va haciendo el gobierno, pues le va creando una deuda. Entonces la deuda pública es más bien esa deuda que se acumuló o que se ha ido acumulando a lo largo del tiempo conforme han habido déficits, ¿verdad? Entonces tenemos claro que el déficit es una diferencia durante un periodo entre gasto e impuestos que hay que financiar de alguna forma. Y la deuda pública es pues toda la deuda que se ha ido acumulando al ir generando déficit durante varios periodos que han ido que haber financiado mediante préstamos. Ok, eso es lo primero que tenemos que tener claro. Ok, entonces aquí hay unas preguntas ahí que nos podemos hacer así de arranque y después pues irlas intentando contestar a lo largo del desarrollo de este video. La primera pregunta es si es importante si el gobierno incurre en un gran déficit presupuestario y acumula más deuda. ¿Está bien o está mal eso? ¿O es irrelevante, ¿verdad? Que el gobierno esté teniendo déficit y acumulando deuda. El hecho de que el gobierno tenga déficit y acumula deuda desacelera el crecimiento económico, genera desempleo. La deuda impone una carga sobre las futuras generaciones, es decir, sobre usted y sus hijos. El hecho de que el gobierno va acumulando deuda, pues es deuda que estamos heredando a las futuras generaciones. ¿Cómo influyen los gastos, los impuestos y el gasto gubernamental en la economía? ¿Qué efectos tienen en determinado momento que se cobren impuestos o que se haga gasto? Efectos positivos, efectos negativos de ambos. El gasto del gobierno, el que realiza el gobierno, tiene el mismo efecto que el gasto que hacen las personas, por ejemplo en consumo, sobre la producción, sobre el nivel de empleo, sobre las tasas de interés, sobre el nivel de precios. Es exactamente igual que el gobierno gaste a que gaste una persona en consumo dentro de la economía. ¿El gasto contribuye a crear empleos o más bien los destruye? El gasto del gobierno. Ok, entonces a lo largo de este video vamos a ir
pues viendo mediante el modelo que ya tenemos, cómo se podría responder a estas preguntas. Muy bien, entonces partimos del concepto de presupuesto federal o presupuesto del gobierno, presupuesto gubernamental, que es como se le suele llamar más en Costa Rica. Es una declaración anual en la que se estipulan los gastos y la recaudación tributaria del gobierno. Okay, entonces el presupuesto realmente es antes, ¿verdad? O sea, durante los meses de septiembre, octubre de un año se puede estar discutiendo el presupuesto final del próximo año, del siguiente año. Okay, el que se va a ejecutar entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del siguiente año. Ok, pero es un presupuesto nada más, ¿verdad? Lo que se supone que va a ingresar por impuestos, lo que se va a gastar por parte del gobierno, y se supone que entonces va a haber tanto déficit y que ese déficit se va a financiar con este tipo de préstamos, ¿verdad? Pero, pues obviamente también se supone que el gobierno va a empezar a ejecutar ese presupuesto según su aprobación, ¿verdad? Según cómo se aprobó. Tiene que ejecutarlo, ese es su deber, ¿verdad? Es el poder ejecutivo, ¿verdad? Tiene que ejecutar. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a ir a hacer el gobierno? Pues ir cobrando los impuestos, esperando pues que se cobre al menos lo que se presupuestó, y pues ir gastando, y ir contratando los créditos para ir financiando el déficit. Okay. No necesariamente se va a cumplir un 100%, pero supone que se va a acercar más o menos a lo presupuestado, ¿verdad? Ok, ¿cuál es el objetivo de ese presupuesto gubernamental? Primero, financiar los programas y actividades del gobierno federal, ¿verdad? El gasto. Y pues obviamente tiene que tener un efecto positivo sobre la macroeconomía. Eso es lo que se esperaría, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿qué es la política fiscal? El uso del presupuesto gubernamental para lograr los objetivos macroeconómicos. ¿Cuáles son? Pleno empleo, crecimiento económico sostenido, estabilidad de precios, ¿verdad? Como objetivos principales, ¿verdad? Ok, superávit o déficit gubernamental. El saldo del presupuesto gubernamental es igual a la recaudación tributaria menos los gastos, ya lo habíamos dicho. Si la recaudación tributaria excede a los gastos, el gobierno tiene superávit. Si los gastos exceden a la recaudación, el gobierno incurre en déficit. ¿Okay? Si la recaudación tributaria es igual a los gastos, el gobierno tiene lo que se llama un presupuesto balanceado. ¿Okay? Saldo del presupuesto y la deuda. ¿Qué es la deuda gubernamental? El monto total de dinero que un gobierno ha solicitado a préstamo. Es todo lo que debe un gobierno que a lo largo de su historia pues, ha ido creando y eventualmente también amortizando, pues el saldo que tiene en X momento de que le debe a, puede ser de forma dentro del mismo país, a empresas y personas del país, que se llama deuda interna, o lo que le debe a instituciones, bancos o personas en el extranjero, que se llama deuda externa. Okay, pues la deuda total del gobierno se divide en deuda interna y deuda externa. Al final, la deuda, como un todo, es la suma de los déficits que ha incurrido menos los superávit presupuestarios que ha tenido en el pasado. Bueno, es obvio que los déficits ha tenido que financiar con deuda, y para amortizar, pues obviamente ha tenido que tener superávit para ir amortizando, ¿verdad? Entonces, como lo normal es déficit, pues lo normal es que la deuda crezca y crezca y crezca, y raras veces disminuya. ¿Ok? Muy bien. La política fiscal tiene importantes efectos sobre el empleo, el PIB potencial y la oferta agregada, por lo que se le denomina efectos desde la perspectiva de la oferta. ¿Okay? Entonces vean que la política fiscal ya estamos dejando claro que sí afecta, ¿verdad? Lo que haga el gobierno con el gasto y los impuestos sí afecta el nivel de empleo, sí afecta la producción potencial, sí afecta la oferta agregada, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ver cómo es que afecta, dependiendo de lo que se haga con impuestos o con gasto del gobierno, ¿verdad? Que son las dos cosas que se hacen. O financiando déficit, ¿verdad? Un impuesto sobre la renta modifica el pleno empleo y el PIB potencial. Este es un planteamiento que estamos haciendo. O sea, si se pone un impuesto sobre la renta, un impuesto a las utilidades de las empresas, eso va a modificar el pleno empleo y el PIB potencial. ¿Ok? Muy bien. El pleno empleo y el PIB potencial. Por acá tenemos la figura del mercado de trabajo. ¿Ok? Mercado de trabajo que ya lo habíamos abordado en algún momento. Por acá está pues la cantidad de miles de millones de horas por año que estarían dispuestos a ofrecer pues los dueños de la fuerza de trabajo. Y acá lo que tenemos es el salario, ¿verdad? La tasa salarial en este caso dice que es $, por hora. Cuando se paga poquito,
dólares por hora, pues la gente no está muy dispuesta a trabajar, pues se ofrecen muy pocas horas de trabajo. Pero cuando se paga mucho, bueno, ya cuando el salario pasa de 10 dólares a 50 dólares la hora, pues la gente está mucho más dispuesta a trabajar, pues ofrecen muchísima más cantidad de horas de trabajo. Obviamente la oferta de trabajo pues tiene esta forma creciente, mostrando que conforme más alto el salario, mayor la cantidad de horas que está dispuesta a trabajar la gente, por periodo, por año, por un mes, en este caso es por año. Ok, al mismo tiempo tenemos la demanda de trabajo, ¿verdad? Entonces, la demanda de trabajo, pues obviamente que la ejercen los que contratan personas, las empresas y todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que es que la tasa de salario es alta, 40 dólares. Las empresas pues no pueden comprar muchas horas de trabajo porque son costos muy altos, pues están dispuestas a comprar poco trabajo. Cuando la tasa de salario es bien baja, pues obviamente las empresas van a demandar mucho más horas de trabajo. Entonces la demanda pues va a tener pendiente negativa como estamos acostumbrados a verla. Ok, el nivel de empleo de equilibrio es el pleno empleo y el PIB real producido por la cantidad de trabajo de pleno empleo es el PIB potencial. Ok, entonces si yo tengo el trabajo en el pleno empleo, pues ¿qué es lo que obtengo en el lado de la producción? El PIB potencial, ¿verdad? Ok. Muy bien, vamos a suponer esta situación en la cual se obtienen 250 miles de millones de horas de trabajo, ¿verdad? Y la tasa de salario de equilibrio es 30, ¿verdad? Porque es donde se equilibra la oferta y la demanda. Pues evidentemente eso ya lo vimos anteriormente. Entonces el salario de equilibrio son 30 dólares y la cantidad de horas que se contratan son 250. Ya vemos nada más por no decir ese otro montón de números. Ok, esa es la situación de equilibrio en el mercado de trabajo, pero vamos a suponer adicionalmente que cuando se trabajan 250 miles de millones de horas al año es precisamente cuando se logra el PIB de pleno empleo o el PIB potencial. Ok, muy bien. ¿Qué pasa? Vamos a ver el efecto de poner un impuesto sobre la renta, ¿ok? Es decir, sobre el ingreso de los trabajadores. Ahora se le va a decir a los trabajadores, bueno, trabajadores, está bien, ustedes ganan su salario, pero les vamos a quitar X cantidad de colones todos los meses o todos los años del total que ustedes reciben, ¿verdad? Porque eso va para el gobierno necesita recaudar impuestos y entonces les va a quitar a ustedes sobre el salario. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pues que la oferta de trabajo se va a disminuir. Las personas, realmente el salario que reciben ya no va a ser el mismo, ¿verdad? Porque si reciben 30 y les quitan 5, aunque el salario es 35, perdón, aunque el salario es 30, pues lo que realmente están recibiendo en el neto es 25. Entonces la oferta se retrae totalmente, alcanzándose un equilibrio a un nivel de salario más alto y trabajándose menos horas. Ok, veamos este desplazamiento, cómo es que funciona, pues para tenerlo un poco más claro tal vez. Por acá tengo algunos numeritos. Ok, vamos a suponer que tenemos esta situación en el mercado de trabajo. Estos son datos diferentes a los que acabamos de ver ahí en el diagrama anterior. Que vamos a suponer que estos son los diferentes salarios en colones por hora. 1.600 colones por hora, 1.800, 2.000, 2.200. Estos podrían ser diferentes salarios. Y esto sería la demanda de trabajo en horas, en miles de horas o lo que sea que demandan las empresas. Vamos a suponer que si el salario es 1.600, que es bajo, pues demanda 1.500, pero si ya sube a 1.800, baja a 1.400. Y conforme el salario va aumentando, la demanda de horas es cada vez menor. Entonces tenemos esta curva de demanda que está acá, corresponde a estos datos. No voy a explicar cómo es que se grafica esto porque ya he hecho otros gráficos en videos anteriores, entonces creo que ya ustedes deben saber cómo se hace este gráfico. Ok, ¿qué pasa por el lado de la oferta? Los trabajadores, cuando el salario es 1.600, solo están dispuestos a trabajar 900 horas. Conforme va aumentando el salario, pues cada vez están dispuestos a trabajar más horas. Tenemos una oferta con pendiente positiva tal como la conocemos. Ok, pero vamos a suponer que ahora el gobierno dice que los trabajadores deben darle 800 colones por cada hora trabajada al gobierno.
porque el gobierno ocupa ese dinero para financiar su déficit, porque va a hacer gastos muy importantes en beneficio de la sociedad, ¿verdad? ¿Ok? Entonces necesita recaudar los impuestos para financiar esos gastos tan importantes que la sociedad necesita. Y entonces va a cobrar un impuesto de 800 colones por cada hora. ¿Qué pasa con la oferta de trabajo? Vamos a ver. Un trabajador, digamos, que antes ganaba a 2.800 la hora, pues obviamente entre todos los trabajadores estaban dispuestos a trabajar 1.500 horas. Pero ¿qué pasa cuando cobran un impuesto de 800 colones? Estos trabajadores, ¿verdad?, que son los que dan este trabajo, ya no reciben 2.800 colones, sino que van a recibir 2.800 menos 800. O sea, lo que van a recibir realmente cuando reciben un salario de 2.800, los que le queda neto o disponible no va a ser 2.800, sino 2.000. Porque 800 se los lleva el gobierno. Entonces ya ahora ellos obviamente a un salario de 2.800 no van a estar dispuestos a trabajar 1.500 horas. Porque realmente lo que están recibiendo es 2.000. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Pues van a venir a fijarse cuál es la cantidad de trabajo que ofrecen cuando el salario es 2.000. Porque eso es lo que realmente van a recibir. Y nos damos cuenta que cuando ellos reciben, el salario es 2.000, estaban dispuestos a trabajar 1.100. Ahora reciben 2.800, realmente le van a quedar 2.000, pues la lógica es que lo que van a estar dispuestos a ofrecer en el mercado son 1.100 horas. ¿Ok? Porque le están quitando 800, lo que en realidad están recibiendo son 2.000. Y para 2.000 ellos lo que ofrecen son 1.100. Evidentemente ese mismo análisis se hace para los demás salarios posibles. Si ganan 2.600, el gobierno les quita 800, pues les van a quedar 1.800, y a 1.800 ellos están dispuestos a trabajar 1.000 horas. ¿Ok? Muy bien. Y así sucesivamente, ¿verdad? Si ganan 2.400 menos 800, obviamente lo que van a estar dispuestos a trabajar es como lo mismo que ganan cuando el salario es 1.600, que es 2.400 menos 800, entonces van a estar dispuestos a trabajar 900 horas. Y ahí, bueno, ya no tenemos más datos para abajo, pero vamos a suponer que sigue más o menos el mismo comportamiento, que es que va restando 100, ¿verdad? 900, aquí serían 800, aquí 700, aquí 600 y aquí 500. ¿Ok? Y entonces vean cómo se nos formó una nueva curva de oferta, ¿verdad? Retraída, desplazada hacia la izquierda, es decir, menor, producto del impuesto. ¿Ok? Entonces ahora, bueno, vamos a suponer que la demanda de trabajo queda igual, ¿verdad? Los empleadores siguen demandando lo mismo, pero la oferta es esta nueva, esta verde. Entonces ahora, ¿qué pasa? Que el nivel de equilibrio, el salario de equilibrio, ya no va a ser 2.200 que teníamos antes. Bueno, pues aquí podemos ver, de hecho, vamos a poner por acá el salario de equilibrio antes de impuestos. Bueno, era cuando teníamos estas líneas azules, el salario era 2.200, que es este, vean, 2.200, se iguala la cantidad demandada con la cantidad ofrecida, salario de equilibrio 2.200. Y las horas de equilibrio, pues obviamente son las 1.200, ¿verdad? 1.200 horas, esta de acá, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa al poner el impuesto de 800? El nuevo salario de equilibrio, ¿a dónde se va a equiparar? Bueno, también lo podemos ver acá, donde se igualan la oferta y la demanda. Vean que sería acá, para un salario de 2.600. La cantidad demandada y la cantidad ofrecida son iguales. Se corresponde a este punto, 2.600, ¿verdad? Y la cantidad de horas, pues obviamente es 1.000, ¿verdad? Que eso, pues, obviamente gráficamente sería este valor que está acá. Entonces tenemos un salario de equilibrio más alto, 2.600, y una cantidad de horas trabajadas más pequeña. Ok, el salario aumentó. ¿En cuánto aumentó el salario? Bueno, pues el salario nuevo menos el salario de equilibrio anterior. Entonces el salario nos aumenta en 400, ¿verdad? Ok, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que resulta que esos 400 pues los van a tener que pagar de más los demandantes por el salario. Ok, eso lleva a que haya una disminución en la cantidad de horas que se contratan, ¿verdad? Ok, porque ahora las horas son 1.000 y antes eran 1.200. Entonces, ¿cuánto nos disminuyeron las horas trabajadas? 1.200 menos 1.000.
Ok, quiere decir que ahora se disminuyeron 200 horas. ¿Qué nos genera esa disminución? Pues nos genera una disminución, bueno, aquí le puse en el empleo, pero realmente lo correcto es que es una disminución en el PIB potencial, ¿verdad? En el PIB potencial, ¿verdad? Porque ahora, dadas las condiciones, ya no se tienen tantas horas disponibles para trabajar porque el salario está, en términos reales, para las personas, está muy bajo. De hecho, si vamos a ver, con un salario de 2.600, recuerden que el gobierno les quita 800. Entonces, ¿cuál es el salario que le queda a los trabajadores después de que se les quita el impuesto? Pues sería 2.600 menos 800. Entonces, aunque el salario es 2.600, los trabajadores reciben solo 1.800. Y antes del impuesto recibían 2.200. El salario es más alto, pero pues hay una diferencia importante que se la lleva el gobierno. Entonces, ¿qué pasa? La gente gana menos, la gente trabaja menos. Y la gente en el neto recibe menos, porque el gobierno se lleva una parte importante. ¿Ok? Muy bien. Esto automáticamente nos genera lo que se llama una cuña impositiva. ¿Que cuál sería exactamente la cuña impositiva? Pues precisamente estos 800 colones que se lleva por cada hora el gobierno. ¿Y a dónde lo vemos? Bueno, pues lo vemos para la cantidad de horas de equilibrio que tenemos en este momento, que son 1000. En la oferta anterior, cuando la cantidad era 1000, el salario era 1800, ¿verdad? Y ahora el salario es 2600. Entonces la cuña impositiva, que sería la distancia entre estos dos, ¿verdad? Entre 2600 y 1800, pues correspondería exactamente a esta distancia que está acá, ¿verdad? Desde este punto de equilibrio a este punto sobre la curva de oferta anterior. Entonces, ¿qué hago? A este 2600 de salario le resto el salario que había cuando se trabajaban 1000 horas, ¿verdad? Entonces, 1000 horas en la oferta anterior corresponde a 1800. Pues le resto 1800. Y pues la cuña impositiva sería 800, que es precisamente la parte que se lleva el gobierno por cada hora trabajada. Entonces vean, bueno, los efectos negativos evidentemente de los impuestos nos generan menos PIB potencial, menos contratación, menos posibilidades de producción de un país. Además de eso hace que la gente tenga menos dinero, ¿verdad? Y evidentemente esto también va a tener un efecto en el consumo, ¿verdad? Que son efectos posteriores, que son lo que llaman efectos multiplicadores, que pues ahorita más adelante vamos a conversar de ellos, pero de momento así estamos viendo que de un solo tiro las personas reciben menos dinero, trabajan menos horas, hay menos producción potencial. Ok, entonces vean ustedes que este asunto de meter impuestos, pues yo sé que a las personas obviamente no nos gustan para nada, pero tiene efectos muy perjudiciales. Ahora, no vamos a decir que todo es malo. Los impuestos se supone, bueno, pues primero que nada que deberían ser progresivos, no deberían ser así como cobrarle 800 colones por hora a todas las personas, no importa el salario que ganen. Obviamente pues se le debe cobrar más impuestos al que gana más y menos al que menos tiene. Primero que nada que sean progresivos para que afecten menos a los que menos tienen. Eso sería lo lógico. Pero igual, eso no va a quitar el efecto que hace que la oferta disminuya y que finalmente disminuya el PIB potencial y el empleo, ¿verdad? Pero por lo menos digamos que están pagando más los que más tienen y menos los que menos tienen, ¿verdad? Ok, aunque muchos van a perder el empleo, tanto de los que más tienen como de los que menos tienen, ¿verdad? Eso sí es insalvable. ¿Cuál es la ventaja de los impuestos? O podría ser, bueno, pues que esos impuestos los tome el gobierno y los administre efectivamente o eficientemente. Porque supone que con esos impuestos pues el gobierno va a ir a ejecutar acciones que podrían ir en beneficio del sistema económico, en beneficio de las personas, podría hacerlo redistributivo, de manera que como le cobró más a los que más tienen y menos a los que menos tienen, y en el proceso de gastar ese impuesto beneficie más bien más a los que menos tienen y menos a los que más tienen. Entonces lo utilizan una política redistributiva que puede ser positiva ya desde un punto de vista ético. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si esos impuestos son mal utilizados?
¿verdad? Se utiliza más bien para beneficiar a un pequeño grupo que de por sí ya goza de un montón de beneficios, o peor aún, se va en corrupción, que se pierde. Pues ahí sí estamos hablando ya de un problema muy, muy serio y de un sacrificio muy, muy grande para una sociedad. Pues obviamente tener que pasar por la pena de que se les cobre impuestos y todavía tras de eso, pues que el dinero no se aproveche. Ok, entonces, pues esto es para que vean ustedes, pues en términos un poquito ahí matemáticos, con este ejemplo muy simple de lo que suele suceder con los impuestos y al final porque pues se tienen que evitar al máximo el tener que poner impuestos, ¿verdad? Y si se ponen, porque el gobierno tiene que brindar bienes públicos, ¿verdad? Eso es otra historia también, pero es una discusión. Pero si se supone que de verdad se necesita que el gobierno ejecute ciertas cosas, bueno, pues que lo haga de forma eficiente, ¿verdad? Eso sería lo mínimo que se les exige y desgraciadamente pues no suele ser la situación, ¿ok? Muy bien, entonces estamos claros con lo que sucede cuando metemos un impuesto sobre la renta, qué pasa en el mercado de trabajo, qué pasa con la producción, y en fin, ¿verdad? Ok, esto pues que viene acá es básicamente la misma explicación que yo les di, pero bueno, sin numeritos, ahí nada más explicando lo mismo. Creo que nos podemos quedar con la explicación que yo les acabo de dar. Ok, cuando la cantidad empleada de trabajo disminuye, el PIB potencial se reduce, ¿verdad? En este caso, bueno, el equilibrio de 250 bajó a 200. Bueno, pues eso es lo que pasa hasta la frontera de posibilidades de producción. Entonces el PIB de equilibrio pues se va a mover sobre la frontera hacia un nivel más bajo. Desde la perspectiva de la oferta, un aumento en el impuesto sobre la renta disminuye el PIB potencial y reduce la oferta agregada, tal como lo acabamos de ver, ¿ok? Impuesto sobre el gasto y la cuña impositiva. Acabamos de ver la cuña impositiva, los impuestos sobre el gasto, pues es también cuando grabamos el lado del gasto, cuando las personas gastan. Por ejemplo, cuando se cobra un impuesto sobre el consumo, un impuesto sobre las ventas, bueno, es impuesto que se paga no cuando se recibe ingreso, como el de la renta que acabamos de ver, que a la gente le quitan dinero en el momento en que ganan dinero, sino más bien la gente tiene que pagar en el momento en que gasta, ¿verdad? Cuando dice, mira, sí, eso vale 10, pero ya con el impuesto vale 11. Pero entonces, tienes derecho a no pagar el impuesto si no compras, ¿verdad? Pero si compras, le vas a tener que pagarlo, pero es en el lado del gasto más bien, en el momento en que se gasta, el impuesto al consumo, el impuesto es de ventas, ¿verdad? Ok, entonces dice que los impuestos del gasto consumo acrecientan todavía la cuña impositiva. O sea, si ya tenemos que nos quitan impuestos sobre la renta y ahora tras de eso, que nos quedó menos plata, nos dice, mire, sí, pero adicionalmente cuando llegues a pagar y a gastar ese dinero que te quedó, también vas a tener que pagar otro impuesto. Entonces, te hace la cuña impositiva todavía más grande, ¿verdad? Entonces, la razón es que el impuesto al consumo eleva los precios que se pagan por los bienes, ¿verdad? Si algo vale 10 antes de impuestos, como el impuesto vale 11, porque con 10% de impuesto, pues entonces quiere decir que me elevó el precio. Aunque el vendedor se queda con 10 colones, yo termino pagando 11. Yo sacrifico 11 y de los cuales uno se lo deja el gobierno, ¿verdad? Entonces los precios suben desde el punto de vista del consumidor. Desde el punto de vista del vendedor no, ¿verdad? Es el mismo precio, ¿verdad? Pero el consumidor sí, el precio sube. Ok, eso es equivalente a que lo mismo que me disminuyeran el salario, ¿verdad? Porque todo lo que yo pagué de impuestos es lo mismo que me hubieran dicho, no, le voy a quitar del salario eso, no le voy a cobrar impuestos, pero le voy a quitar exactamente lo mismo que pagaste en impuestos a la hora de comprar. Entonces, en términos reales, pues que mi salario real disminuyó. Ahora bien, vamos a suponer que el impuesto sobre la renta es el 25%, ¿verdad? Cuando yo recibo el dinero me quitan el 25%. Pero, y voy a suponer que todo lo que me queda de ingresos yo lo gasto en consumo, pero me meten un 10% en consumo. Entonces me quitan 25% del salario y después tengo que ir a pagar un 10% de cada vez que compre. Entonces quiere decir que si yo he ganado 100, me quitaron 25, me quedaron 75, y cuando voy a gastar esos 75, pues me quitan 10 más, y entonces al final me quedan 65, pues la cuña impositiva pasó de un 25 solo la renta, para sumarle el otro efecto, pues un 35. Ok, entonces esa es, digamos, la situación que solemos enfrentar cuando el gobierno, pues, empieza a poner impuestos, y obviamente, pues, la gente reclama inmediatamente, ¿verdad? Impuestos e incentivos para ahorrar e invertir. Ok, vamos a ver el caso de impuestos más bien que se le ponen a las personas que ahorran, ¿verdad? Es decir, resulta que un banco ofrece que si usted ahorra 100 colones, cada año el banco le va a pagar 10, ¿verdad? Se le va a pagar un 10%.
Pero resulta que el gobierno dice, no, pero vamos a ponerle un impuesto también a las ganancias de capital o a las ganancias por interés. Entonces, ¿qué pasa? Que viene, ok, el banco dice, mire, sí, le tocan 10, porque usted tuvo 100 ahorrados durante un año, pero el gobierno me dice que yo le debo retener a usted el 10% de esos 10, es decir, le va a quitar un colón, ¿verdad? Entonces usted realmente lo que recibe es 9, ¿verdad? No recibe 10, recibe solo 9. Entonces la tasa real suya, aunque era 10%, inicialmente ya con el impuesto se convierte en 9%, porque un 10% de ese 9, que corresponde a un colón por cada 10, se lo llevó el gobierno, ¿verdad? Así de fácil. Entonces su tasa real ya no es 10, sino que ahora es 9, ¿verdad? Porque hay que restar el efecto del impuesto. ¿Qué es lo que va a provocar eso en el mercado de fondos prestables? Pues evidentemente que la gente esté menos dispuesta a ahorrar. Recuerden que la gente ahorra más conforme más alta sea la tasa. Pero la tasa que ellos perciben, la real, lo que realmente les queda. Si les queda menos, pues la oferta se va a contraer. Es exactamente igual que lo que acabamos de ver en el caso del salario, ¿verdad? La gente lo que ve es el salario que percibe, no el que supuestamente gana y después el gobierno le quita un poco, ¿verdad? Entonces pasa igual. Entonces un impuesto sobre el ingreso por el capital disminuye la cantidad de ahorro y la inversión y desacelera la tasa de crecimiento del PIB real. Entonces, ¿qué hace? La gente ahorra menos, y como se ahorra menos, pues queda menos dinero disponible para que se dé prestado para hacer más inversión, ¿verdad? Entonces, vean lo grave de un impuesto de este tipo. La tasa de interés que influye en el ahorro y la inversión es la tasa de interés real después de impuestos, o sea, esa es la que percibe la gente, es la después de que le quite el impuesto. La tasa de interés real después de impuestos resta la tasa impositiva a la renta que se paga por los ingresos generados por interés sobre la tasa de interés real. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? Los impuestos dependen de la tasa de interés nominal, ¿verdad? O sea, el gobierno calcula el impuesto sobre la tasa de interés nominal, sobre el 10%, ¿verdad? Por lo tanto, en realidad, el impuesto sobre el ingreso por intereses depende de la tasa de inflación, ¿ok? Muy bien, pues ahí vendría la relación con la tasa de inflación, ¿verdad? Aunque no sé si aquí más realmente podría ser un error y se quiera referir a que dependen de la tasa de interés real, ¿verdad? Al final. Muy bien. Efectos de la política fiscal desde la perspectiva de la oferta. Bueno, aquí realmente es lo mismo, ¿verdad? Que acabamos de hablar, pero ya en forma gráfica, ¿verdad? Que es el mercado de fondos prestables, ¿verdad? Que ya lo habíamos abordado anteriormente en otro video. Pues aquí tenemos la demanda de fondos prestables y la oferta, ¿verdad? Y aquí tenemos la tasa de interés. Cuando las tasas son altas, las personas, vamos a ver, ok, cuando las tasas, esta es la oferta, vamos a quedarnos con estas azules, ¿sí? Ok, muy bien, entonces tenemos una tasa de interés alta y pues esta sería la cantidad demandada de fondos prestables, ¿verdad? Que sería una cantidad pequeña porque las tasas son muy altas, la gente no quiere contratar pues muchos créditos cuando la tasa de interés es alta, pero si la tasa de interés baja, pues obviamente la cantidad demandada va a ser alta. En el caso de la oferta sucede todo lo contrario. Cuando los bancos pagan intereses muy malas, la gente pues no quiere llevar mucho dinero a ahorrar porque es muy malo el rendimiento, pero si las tasas de interés suben, pues ya van a llevar mucho más dinero para ahorrarlo y obtener ese interés más alto. Entonces tenemos demanda con pendiente negativa, oferta con pendiente positiva, tal como la conocemos. Ok, pero ¿qué pasa cuando el gobierno le mete un impuesto a las ganancias por intereses de las personas que ahorran? Pues la oferta se retrae, ¿verdad? Porque las personas ven que les queda menos dinero y entonces están dispuestos a ahorrar menos porque ellos se fijan en la tasa de interés real, es decir, la tasa de interés nominal, restándole lo que el gobierno les quita, lo que realmente les queda. Y pasa lo mismo, pues obviamente van a haber menos fondos prestables disponibles y va a haber una tasa de interés más alta. De esa tasa de interés hay una parte que se la lleva el gobierno, porque precisamente el gobierno decidió coger una parte de ese rendimiento y lo que resta pues es lo que le queda a las personas. Entonces vendría siendo la cuña impositiva. En este caso ya sería de intereses o de tasa de interés que se deja el gobierno por cada unidad ahorrada. Ok, finalmente, ¿con qué terminamos? Con una tasa de interés más alta que la deben pagar todas las empresas y todos estos. ¿Y qué va a llevar? Bueno, porque se contraten menos fondos prestables, haya menos inversión y esa inversión pues genere menos. La caída en la inversión pues va a generar menos producción y menos empleo, ¿verdad? Entonces vean aquí también a los impuestos operando en contra de la producción y el empleo, ¿verdad? Ok, el efecto positivo de ese impuesto es lo mismo, depende de lo que haga el gobierno con ese dinero que recaude, ¿verdad? Cómo lo use. Ese pues, sería el efecto positivo que tiene toda esta historia.
Muy bien, hay una relación entre el impuesto sobre la renta y la recaudación, ¿verdad? Porque uno podría decir que el gobierno, pues si quiere recaudar, su objetivo es recaudar y no le importa nada más, pues entonces cobre impuestos cada vez mayores y va a haber cada vez recaudar más, pero eso no es del todo cierto. Un economista de apellido Laffer desarrolló un modelo en el cual demuestra que pues eso se puede dar hasta cierto punto, pero hay tasas ya tan altas que más bien hacen que la recaudación caiga porque hacen que la producción caiga, ¿verdad? Ok, muy bien, vamos a ver, es la relación entre la tasa impositiva, ¿verdad? El porcentaje de impuestos que cobra el gobierno, por ejemplo, sobre el ingreso, y que tanto recauda, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues si el gobierno no cobra ningún impuesto, tampoco recauda nada, ¿verdad? Entonces sería este punto acá, en el origen, cero tasa de impuesto, cero recaudación. El gobierno pone una tasa ahí X, ¿verdad? No sé, digamos que por casi el 10%. Pues ¿cuánto va a recaudar? Pues aquí van a aparecer los miles de millones de colones que va a recaudar el gobierno si el impuesto es del 10% sobre el ingreso de las personas. Si lo aumenta no sé, al 40%, entonces vamos a suponer que pues, va a recaudar más todavía, el total de recaudación es más. Okay, hay que tomar en cuenta que conforme el gobierno fue incrementando la tasa de impuestos, la producción fue disminuyendo y el ingreso de las personas disminuía, entonces aumentaba la tasa pero disminuye el ingreso de las personas. Se supone que cuando la tasa es baja, el incremento en el impuesto porcentual es mayor que la disminución en el ingreso, entonces por eso el recaudo del gobierno sube. Pero ¿qué pasa conforme seguimos aumentando la tasa? Pues de la producción sigue cayendo porque hay tasas de impuestos muy altas. Y aunque la tasa aumenta, la producción cae más de lo que cae la tasa. Entonces el ingreso de las personas en general disminuye más de lo que aumentó el impuesto y podríamos llegar hasta este punto. Donde más bien incrementar la tasa de impuestos podría llevar a que el gobierno recaude menos. Porque es tanta la caída en la producción y en el ingreso de las personas que lo que incrementó el impuesto no compensa lo que disminuyó el ingreso de las personas sobre el cual se cobra el impuesto. Ok, entonces pues existe más o menos esta relación hasta que lleguemos pues a un punto de tasa impositiva del 100%. Es decir, el gobierno se deja todo el ingreso, las personas se mueren de hambre, no trabajan porque no les queda nada de plata. Entonces sería una situación extrema que nunca había visto, pero esa es la idea, ¿verdad? Que existe eso. Entonces, pues no sé, un gobierno pues lógicamente deberá ubicarse en algún lugar a la izquierda de este máximo. ¿En cuál? Bueno, habrá que ver. No es que diga que cualquiera de estas izquierdas sea bueno, porque depende de lo que use los impuestos, porque al final siempre es un sacrificio para las personas cualquier punto que escoja, que no sea cero, ¿verdad? Porque le quitan impuestos y disminuye la producción, etcétera. Pues obviamente lo ideal es que esté en un lugar aquí a la izquierda y lo más importante que esos impuestos que recauda sean bien utilizados, ¿verdad? Okay. Eso sería pues la situación ideal. Ok, estímulos fiscales. Aquí estamos hablando pues cuando un gobierno cobra impuestos, pero vamos del otro lado de la moneda. El gobierno más bien puede hacer estímulos fiscales, ¿cuáles serían los estímulos fiscales? Bueno, por el lado de los impuestos, más bien disminuir impuestos, ¿verdad? Eso es un estímulo fiscal más bien, pues eso sería todo lo contrario. La gente entonces le queda más dinero, gasta más, entonces va a haber más producción, etcétera, ¿verdad? O si es en el lado de los intereses y el gobierno quita un impuesto, pues entonces la gente va a ahorrar más, va a haber más inversión, ¿verdad? Si el gobierno quita los impuestos, obviamente va a haber un efecto positivo en el incremento en la producción. Ok, pero cuando hablamos de estímulos fiscales también tenemos que ver el lado del gasto, porque si el gobierno gasta también está estimulando la economía, ¿verdad? Porque si el gobierno gasta, obviamente, automáticamente pues genera mayor demanda directa, porque al gastar más pues está demandando más productos que tienen que producirse y por ende va a generar más empleo y más producción. ¿Ok? Muy bien. Casi todos los estímulos fiscales discrecionales se enfocan en sus efectos en la demanda agregada, ¿verdad? Es decir, lo que pueda pasar con el consumo, con la inversión y obviamente con el gasto del gobierno. Así para no enredar mucho con el sector externo, donde también se pueden meter impuestos, ¿verdad? Impuestos a las importaciones y una serie de cosas más, pero bueno, aquí no abordamos ese tema. Ok, muy bien. Entonces resulta que por eso se dice que todo lo que tiene que ver con estímulos fiscales, donde nos vamos a ir a fijar es en el consumo, la inversión y el gasto del gobierno. Ok, entonces lado el consumo y la inversión, pues en el caso de que quitara impuestos, ¿verdad? Y en el gasto del gobierno, pues si genera más gasto automáticamente, de forma directa genera más demanda agregada. Ok, los cambios en el gasto gubernamental y en los impuestos modifican la demanda agregada y tienen efectos multiplicadores. Ok, aquí ya empezamos a hablar algo de lo que se llaman los efectos multiplicadores.
multiplicadores. ¿Qué es el efecto multiplicador? Bueno, un ejemplo muy sencillo, supongamos que el gobierno gasta un colón más en lo que sea. ¿Ok? Pues ese colón automáticamente aumentó la demanda agregada en 1, ¿verdad? Se está demandando uno con ese colón, lo que se compró con ese colón lo aumentó en 1. ¿Ah? Pero resulta que al aumentar esa demanda y esa producción, automáticamente esa producción se convirtió, pues, en un porcentaje bastante alto en ingreso para alguien, ¿verdad? Entonces el ingreso de las personas aumentó. Y al aumentar el ingreso de las personas, automáticamente las personas pues, van a ir a consumir más. Entonces es el efecto indirecto, ¿verdad? Gastó 1, pero ya la demanda agregada no aumenta solo en 1, sino que aumenta un poquito más porque aumentó el ingreso de las personas y al aumentar el ingreso consumen más. Entonces ahí es donde decimos que hay un efecto multiplicador, ¿verdad? Es un efecto mayor al inicial. Eso lo estamos viendo en el lado del gasto. En el lado del impuesto pasa exactamente igual. Es como que el gobierno cobra un colón menos, ¿verdad? Eso automáticamente, ¿qué va a generar? Bueno, pues que la empresa o la persona cuenta con ese colón más, ¿verdad? Se lo puede ir a gastar. Ok, entonces al gastarlo, entonces generó un incremento de 1 más. Pero al mismo tiempo, ese colón gastado generó que haya más ingreso para las personas y obviamente también se genera un efecto multiplicador de más consumo, etc. Ese es el, digamos, en términos ahí muy sencillos, lo que es el efecto multiplicador de los incentivos fiscales. Dice que el multiplicador del gasto gubernamental es el efecto cuantitativo de un cambio del gasto gubernamental sobre el PIB real. Como el gasto gubernamental es un componente del gasto agregado, ya lo vimos, de la demanda agregada, que es consumo más inversión más gasto del gobierno, un incremento en él aumenta el PIB. O sea, con solo que aumente el gasto, automáticamente aumenta el PIB real. Cuando el PIB real aumenta, los ingresos se elevan y el gasto de consumo de las personas se incrementa, al igual que la demanda agregada. Si esta fuera la única consecuencia de un incremento del gasto gubernamental, el multiplicador sería mayor que 1, ¿verdad? Obviamente, porque el incremento directo en la demanda por efecto del gasto es 1, pero más los efectos secundarios, por el hecho de que aumenta el ingreso y después el consumo, pues hace que sea un poco mayor, por eso decimos que es mayor que 1. Ok. Un incremento del gasto gubernamental aumenta los créditos en que incurre el gobierno y eleva la tasa de interés real. Ok, ahora veamos esto. ¿Qué pasa? Bueno, pues resulta que si el gobierno gasta un colón, tiene que haberlo financiado de alguna forma. Vamos a suponer que no lo hace con impuestos, sino que es contratando deuda. Entonces, para financiar ese colón, el gobierno fue y pidió deuda en el mercado de fondos prestables. Entonces aquí viene la parte de donde echa para atrás el efecto positivo. Al ir a contratar deuda, presiona, ¿verdad?, para que aumente la demanda de fondos prestables porque necesita financiarse, y entonces al aumentar la demanda de fondos prestables la tasa de interés sube, ¿okay? Y al subir la tasa de interés, ¿qué pasa? Bueno, pues que hay menos inversión y hay menos consumo, etcétera, porque los intereses son más altos. Entonces, habiendo un costo más alto por la contratación de créditos, pues la tasa de interés subió, la inversión disminuye, lo cual compensa en parte el incremento del gasto gubernamental. Si esta fuera la única consecuencia de un incremento del gasto gubernamental, el multiplicador sería menor que 1, ¿verdad? ¿Okay? Si fuera solo ese el efecto del aumento de las tasas de interés. Ahora, ¿cuál de los dos efectos es más fuerte? El incremento adicional, porque el gasto generó más ingreso y más consumo, o la disminución adicional, porque ese gasto fue financiado con créditos que elevaron las tasas de interés y llevaron a que hubiera menos inversión y por ende menos ingreso y menos consumo. ¿Se quedará en 1 o será menor o será mayor? La opinión general indica que el efecto de desplazamiento, o sea, el efecto que sucedió en el mercado de fondos prestables, que llevó al aumento de tasas de interés, domina, y que finalmente el multiplicador no es 1, sino menor que 1, ¿verdad? Eso pues es lo que indica la teoría. Ok, es en el lado del gasto. Ahora, ¿qué pasa el multiplicador del impuesto? Porque ya vimos que el impuesto también tiene su efecto multiplicador, ¿verdad? Entonces, el multiplicador del impuesto es el efecto cuantitativo que tiene un cambio en los impuestos sobre la demanda agregada. Ya vimos que si se disminuyen los impuestos, por ejemplo, el impuesto a la renta, pues a la gente le queda más ingreso, consume más, y después hay un efecto multiplicador ahí para adelante, porque el consumir más genera más ingreso y más consumo otra vez, ¿verdad? Si es que se disminuye el impuesto sobre la renta. Si el que se disminuye es el impuesto sobre los intereses ganados, pues más bien pasa, tenemos el efecto positivo en el lado de los fondos prestables, porque pues obviamente la oferta real de fondos prestables va a ser mayor, entonces va a disminuir más bien las tasas de interés y va a generar más inversión, ¿okay? Dice que desde la perspectiva de la demanda, o sea, estamos viendo al lado de la demanda, los efectos de una reducción de impuestos son probablemente menores que un incremento equivalente
en el gasto gubernamental. O sea que si yo aumento en uno el gasto, ¿verdad? O disminuyo en uno los impuestos, es más efectivo el gasto, ¿verdad? O sea, el gasto va a generar un efecto multiplicador mayor que el de la misma cantidad para el lado de los impuestos. Ok, esta figura que está acá pues funciona un poco como muestra cómo funciona la política fiscal para cerrar una brecha recesiva, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, pues tengo esta demanda agregada de corto plazo y esta demanda agregada y esta oferta agregada de corto plazo, y aquí está el PIB potencial. Obviamente pues estaremos produciendo 13 cuando el máximo es 14, habría una brecha recesiva medida por la diferencia entre el PIB potencial, que es este, 14, y el PIB real, que es 13. Ok, entonces el gobierno aplica una política de aumento en el gasto del gobierno y reducción de impuestos. Entonces desplaza la demanda agregada hasta esta otra que está acá. Redujo los impuestos y aumentó el gasto. Pero se da un efecto multiplicador, tanto por el lado del gasto como por el lado de los impuestos, que finalmente lleva a la demanda agregada hasta acá. Y se cierra la brecha recesiva que tenemos, ¿verdad? Porque ahora estamos en un nivel de equilibrio en el cual ya sí se produce el PIB real de 14. Y pues bueno, si el nivel de precios va a aumentar un poco, va a pasar de 110 a 115. Ok, entonces vean cómo con política fiscal de estímulo, que significaría aumentar gastos y disminuir impuestos, se puede cerrar una brecha. Pero ¿cómo puede aplicar una política de esto un gobierno que tiene una deuda pública grandísima, ¿verdad? O sea, ¿cómo va a venir y aumentar el gasto y disminuir los impuestos? Los gobiernos que están sumamente endeudados, lo que hacen para equilibrar su presupuesto es exactamente todo lo contrario, ¿verdad? Que más bien disminuyen el gasto y aumentan los impuestos. Entonces, ¿qué están haciendo? Pues obviamente todo lo contrario a esto, están trayendo la demanda agregada hacia atrás, ¿verdad? En lugar de llevarla hacia adelante. Disminuye el gasto, trae la demanda para atrás. Aumenta los impuestos, trae más la demanda para atrás. Y además de eso faltan los efectos multiplicadores que se darían más bien para atrás. Al contrario de estos que se dan para adelante. Ok, digámosle que conforme la deuda pública aumenta, ¿verdad? Y hay déficits, pues le estamos heredando ese problema a las futuras generaciones. Las futuras generaciones tienen que resolver el problema. Bueno, podría ser que ya esta generación esté sufriéndolo, ¿verdad? Y pues, ¿qué debe hacer? Pues disminuir el gasto y aumentar los impuestos para poder hacer eso. O lo otro, pues disminuir el tamaño del Estado. Podría ser otra opción, ¿verdad? Automáticamente al disminuir el tamaño del Estado, pues se supone que esos recursos se liberan y se van a producir a la parte privada, donde generarían más producción, es el gobierno gasta menos. Y pues podría tal vez no incrementar los impuestos, dejar los impuestos igual. O si los incrementa poquito, incluso los podría disminuir, ¿verdad? Bueno, pero eso pues obviamente es un tema de debate de qué hacer, porque pues cualquiera de esas situaciones duelen, ¿verdad? Cualquiera de esas medidas que se tomen a alguien le va a doler, ¿verdad? Y al que le duele va a reclamar. Ok, eso es lo que suele suceder, ¿verdad? El que le chima es el que reclama. Y al que le chima y no reclama, pues es posiblemente al que le van a cargar los costos de todos esos ajustes cuando está en una situación fiscal difícil, ¿verdad? Muy bien. Los impuestos provocan la aparición de una cuña entre el costo del trabajo y el pago de los trabajadores, ya lo vimos, y entre el costo de contraer un préstamo y la utilidad de otorgarlo, ya lo vimos en el mercado de fondos prestables. Los impuestos disminuyen el empleo, el ahorro y la inversión y reducen el PIB real y su tasa de crecimiento. Una reducción impositiva disminuye los efectos negativos e incrementa el PIB real y su tasa de crecimiento. Desde la perspectiva de la oferta, los efectos de una reducción impositiva probablemente dominen a los efectos que ocurren en el lado de la demanda y hacen que el multiplicador sea más grande que el multiplicador del gasto gubernamental. Ok, eso pues es como una especie de resumen de lo que hemos visto. Ahora, hay que tomar en cuenta que hay desfases temporales, ¿verdad? Y esto es muy importante. El uso de políticas fiscales discrecionales también se ve seriamente obstaculizado por 3 desfases temporales. O sea, no es que quito impuestos y veo el efecto ya, o hago gasto y veo el efecto ya. O sea, esto lleva una desfase temporal, un tiempo para que las cosas vayan sucediendo. Ok, hablamos de 3 tipos de desfases. El primero es el desfase de reconocimiento, es decir, el tiempo que la toma la gente en comprender en qué consiste la medida de política fiscal, ¿verdad? Porque obviamente la gente tiene que comprenderlas, porque la gente al final es la que va y ejecuta o reacciona ante lo que está sucediendo. Entonces, si se hace algo pero la gente no reacciona porque no entiende qué es lo que está sucediendo, pues obviamente ahí va a haber un desfase, ¿verdad? No va a tener el mismo efecto. Si la gente entiende rápidamente va a actuar y pues vamos a ver los efectos. Entonces, lo que tarde la gente para reconocer lo que está sucediendo, pues va
hacer un desfase de tiempo conforme mayor sea el periodo de ese reconocimiento. Hay un desfase de legislación sin duda alguna, porque no es nada más que al presidente se le ocurrió que aumentemos los impuestos, o disminuyámoslos, o aumentemos el gasto. O sea, ahí tiene que pasar por todo un proceso legislativo de leyes que hacen que haya más impuestos o menos, y pues obviamente eso suele ser un periodo de tiempo grande, el tiempo que el órgano legislativo de un país requiere para aprobar las leyes necesarias para modificar impuestos o gasto, ¿verdad? Y el desfase por impacto, que es el tiempo que transcurre entre la aprobación de un cambio, ahora ya se aprobó el cambio en los impuestos o el gasto, cualquiera de los dos, y el momento en que se perciben sus efectos sobre el PIB real, ¿verdad? Pues ¿verdad? Se acaba de aprobar, las empresas, las personas empiezan a acomodarse, empiezan a cobrar el impuesto, a cobrar menos, ajustan sus sistemas, la gente empieza a percibir, entonces hay un desfase simplemente por el impacto, o sea, no es que el impacto es inmediato, sino que pues lleva todo ese desfase. Ok, como pueden ver aquí ilustramos algunos de los temas relacionados con la política fiscal, por supuesto. Hay más tipos de impuestos a los que vimos acá, ¿verdad? Y obviamente hay un debate enorme sobre el gasto del gobierno, si el Estado debiera ser más grande o más pequeño, cómo debería gastar, todo el tema que se llama en economías, es todo un doctorado, digámoslo así, que se llama finanzas públicas, ¿verdad? Pues aquí hemos visto un poquito, basado en el modelito sencillo que hemos desarrollado, cómo influye más o menos las acciones del gobierno al decidir su presupuesto, al decidir gastar más o menos, al decidir cobrar más o menos impuestos, para tener una idea, sobre todo cuando ese tema pues pueda estar muy activo por alguna situación especial por la que esté pasando un país. Ok, por acá paramos este video de la política fiscal, espero que pues hayan entendido, muchísimas gracias.